En este vídeo vamos a aprender algunos de los fundamentos de la pintura digital. Vamos a pintar con valores. Los valores son todos aquellos tonos que a partir de un color base van hacia el negro o hacia el blanco. He creado un archivo nuevo de Photoshop. El tamaño de la imagen es de 1024 píxeles en anchura y altura. Lo que voy a hacer es seleccionar nuestro color de base. Desde el panel de muestras voy a escoger este tono marrón, aquí lo tengo, y con Alt y retroceso coloreo toda la capa. En este momento solamente tengo la capa de fondo, que por defecto está bloqueada. Aquí lo vemos con el candado. Si hacemos doble clic, se nos abre esta ventana. Desde aquí podemos cambiarle el nombre, color base, le doy OK y gracias al haber hecho doble clic ya está desbloqueada. Es recomendable trabajar de forma ordenada y un buen modo es utilizar carpetas para ir agrupando las capas a la vez que se las va renombrando. Voy a crear una nueva carpeta. Se puede hacer de varios modos, desde este cuadro de diálogo. Aquí Photoshop las llama grupo. Y también desde aquí abajo hay un acceso directo. Al lado de capa nueva está grupo nuevo, o lo que es lo mismo, carpeta. Hago clic y a esta carpeta, haciendo doble clic, la voy a renombrar. Y le voy a llamar igual que esta capa, color base. Escribo el nombre de la carpeta en mayúsculas, es una manera que tengo para organizarme. Y así de un simple golpe de vista tengo claro lo que es una capa que está escrita en minúsculas o una carpeta en mayúsculas. Voy a introducir la capa dentro de la carpeta. Para eso selecciono la capa, la arrastro encima de la carpeta y ya está dentro. Si ahora pliego o despliego, puedo ver que la capa color base está dentro de la carpeta color base. Muy bien, voy a crear una nueva capa. Esta capa la quiero fuera de esta carpeta, así que la cojo, la arrastro, la coloco encima y con doble clic la voy a renombrar. La voy a llamar sombra 1. Y ahora viene lo importante. En el modo de mezcla de esta capa le voy a poner multiplicar. ¿Cómo funciona el modo de mezcla multiplicar? Si en esta capa escojo un color blanco y pinto, fijaos, tengo seleccionada ahora la herramienta pincel, abro el panel pincel, solamente tengo activado el parámetro de transferencia, de modo que la opacidad del pincel está basado en la presión que haga con la pluma. Y desde aquí tengo los parámetros de dureza, espaciado y tamaño. Fijaos, si pinto con este pincel con el color blanco encima de esta capa que tiene el modo de mezcla multiplicar, podéis ver aquí en la capa que sí que estoy pintando, pero aquí no se aprecia. Sin embargo, si escojo otro tono más oscuro y ahora pinto, lo que está sucediendo es que con el modo de mezcla multiplicar conseguimos oscurecer el color base. Si intensificamos o repetimos las pinceladas, llegaremos al color negro. Así, para utilizar este modo de mezcla, debemos utilizar un color que no sea blanco y mediante sucesivas pasadas con el pincel iremos oscureciendo el color de base. Voy a borrar todo lo que he pintado en esta capa. Si aprieto Control A, se selecciona todo lo que tenga en esta capa y con suprimir lo borro. Voy a escoger ahora un tono de color un poco más oscuro que el color base. Es decir, si teníamos nuestro color base, voy a escoger ahora un tono más oscuro. En este caso teníamos este color de base y voy a escoger este de aquí. Voy a crear ahora una nueva capa a la que le voy a llamar luces 1 y su modo de mezcla va a ser trama. Este modo trama es lo contrario de multiplicar. Fijaos, si en esta capa de luces 1 escojo
un color negro, pinto en esta capa. Podéis ver que sí que estoy pintando en esta capa, pero aquí no se ve nada. Sin embargo, voy a escoger otro color. Lo que hace el modo de mezcla trama es aclarar el color de base. Así, lo que intentamos conseguir con estas dos capas, multiplicar y trama, es crear un sistema de trabajo que nos va a poder permitir modificar los valores del color base, y esa combinación de valores la podemos usar para crear efectos de tridimensionalidad. Ahora mismo tenemos el set básico del sistema de trabajo. Tenemos la capa con el color base. Tenemos la capa sombra 1 con el modo multiplicar. Y tenemos la capa luces 1 con el modo trama. No confundir este modo de mezcla trama con aclarar. Aclarar es otro modo de mezcla que en este caso no nos interesa su modo de trabajar. Tenemos que escoger trama. Vamos a empezar nuestro trabajo. Para la capa de luces 1 voy a seleccionar un tono claro, es decir, a partir del tono base voy a escoger un tono más claro. A partir de ese marrón voy a escoger este de aquí. Y para la capa de sombra 1 habíamos escogido el tono más oscuro. Lo voy a verificar. Ahí lo tengo. Vamos a estar trabajando con estos dos tonos de modo alterno, así que es muy práctico utilizar el comando X para ir cambiando el color del pincel de uno a otro. Nuestro trabajo consiste en un dibujo 2D que tendrá apariencia 3D, utilizando solamente estos dos valores, el del color base más estas dos variaciones. Vamos a hacer una selección circular. Con la herramienta selección escojo círculo y apretando Shift arrastro, creo un círculo más o menos de este tamaño y lo ubico más o menos en el centro de la imagen. Vamos a empezar pintando las sombras. Ya tengo seleccionada la capa sombra 1 y voy a cargar un pincel que sea bastante suave, grande, y con el parámetro de transferencia basado en la presión que haga con la pluma. Muy bien, vamos a empezar a pintar. Escogiendo el tono más oscuro para las sombras. Bien, vamos a dejarlo así. Vamos a pasar ahora a la capa luces. Apretamos el comando X y escogemos así el valor más claro. Y vamos a dar otras pasadas en esta otra zona. Con esto hemos conseguido cierta tridimensionalidad en el dibujo. Es como si hubiese una luz arriba a la izquierda que ilumina en esta dirección diagonal a esta especie de semiesfera. Podemos pensar que es la cabeza de un tornillo o un remache que está sobre una plancha metálica. Vamos a mejorar nuestro trabajo. Gracias a haber utilizado capas, en cualquier momento podemos editar cada una de ellas. Por ejemplo, cambiando la opacidad de alguna de ellas si vemos que es demasiado intenso el efecto conseguido. Por ejemplo, de esta capa de luces podemos bajar un poquito. Las sombras las voy a dejar intensas y las luces las he bajado un poco. Voy ahora a crear una nueva capa. La coloco encima de todas y la voy a llamar AO. AO son las siglas de Ambient Occlusion, la oclusión ambiental. El Ambient Occlusion son las sombras que se generan por contacto entre objetos. Este recurso se utiliza mucho tanto en videojuegos como en 3D. Esta imagen es un render creado con 3D Max. Gracias a haber creado un archivo de Ambient Occlusion por separado, el Ambient Occlusion es esto.
La oclusión ambiental se crea en esas zonas donde la luz no puede incidir con tanta intensidad y se crean esas zonas de oscuridad. No tiene que ver en absoluto con la iluminación de la escena, sino con la proximidad entre los objetos. Así el ambient occlusion se crea en las esquinas y en las zonas de contacto entre objetos. Gracias a este ambient occlusion, de tener esta imagen, si se le añade el ambient occlusion, se obtiene esta otra. Fijaos en el antes y el después. Con el ambient occlusion se intensifica esa sensación de contacto y le aporta un grado de realismo a la escena. En nuestra imagen vamos a recrear un efecto de ambient occlusion a este remache que está sobre la plancha metálica. Primero voy a seleccionar el color más oscuro porque lo vamos a utilizar. Está dentro de edición, contornear. Se nos abre esta ventana. Esta herramienta trazará un contorno usando el color que tenemos seleccionado y con el grosor en píxeles que podemos cambiar como queramos. Vamos a probar con este grosor de 20 píxeles a ver qué tal queda. Contornear lo que ha hecho es crear esta línea con el color y el grosor indicado y esa línea se crea siguiendo la forma del área seleccionada. La línea que hemos creado no nos sirve como ambient occlusion, es demasiado intensa y evidente y por eso necesitamos atenuarla. Para ello utilizaremos un filtro de Photoshop que se llama desenfoque gaussiano. Para que funcione bien esta herramienta no debe haber nada seleccionado. Así que con la herramienta de selección hago clic en cualquier lugar, donde sea. Otra manera es ir a la pestaña de selección y aquí tenemos deseleccionar o con el comando control D. Ahora sí, teniendo esta capa seleccionada, la de ambient occlusion, vamos a buscar el filtro de desenfocar y desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano emborrona todo aquello que contenga la capa que tengamos activada y con el parámetro radio podemos controlar el nivel de desenfoque. Le voy a decir OK. Ahora en la capa de ambient occlusion voy a cambiar el modo de mezcla y voy a ponerle multiplicar. Así se intensificará el color del borde que hemos creado. Y ahora con la opacidad dejaremos el contorno con la intensidad que creamos que funciona. Fijaos cómo poco a poco vamos consiguiendo el efecto de tridimensionalidad. Este dibujo se ha hecho con muy pocas pinceladas y con ese efecto de sombreado en el contorno empieza a aparecer un remache. Vamos a seguir mejorando el dibujo. Vamos a crear una nueva capa. Se queda aquí encima de todas, doble clic y le voy a llamar luces 2. Y su modo de mezcla será trama, al igual que era luces 1. Voy a crear otra capa más. La voy a llamar sombra 2. Y su modo de mezcla, multiplicar. Como tenemos que ser ordenados, si aquí hemos colocado la sombra por debajo de la luz, aquí vamos a hacer lo mismo. La sombra la coloco debajo de la luz. Tenemos sombra 1, luces 1, sombra 2, luces 2. Voy a pintar en la capa de luces. Nos tenemos que asegurar que estamos pintando con el color claro. Lo escojo con el comando X y vamos a pintar por esta zona un brillo sutil que esté integrado con los tonos que hay debajo.
Ahora, si intento pintar la sombra 2 con el color oscuro, solamente voy a poder pintar dentro del área de selección. Pero en este caso no es lo que quiero hacer. Quiero pintar fuera de este círculo. Lo que quiero hacer es crear una sombra ficticia por el efecto de esa supuesta luz que viene desde la izquierda arriba, que impacta en esta semiesfera y por lo tanto se debe proyectar una sombra en esta zona. Entonces, lo que necesito hacer es invertir la selección para poder pintar en la zona de la plancha metálica y no pintar dentro del remache. Es muy fácil. También desde la pestaña selección podemos decirle invertir la selección. También con el comando control mayúscula I. Ahora tenemos activada la zona de la plancha metálica y no podremos pintar nunca en el remache. Utilizando el pincel vamos a crear una sombra. Controlando bien la presión del pincel y su tamaño, voy a pintar por esta zona. Como veo que me he pasado con la intensidad de la sombra, para eso tenemos el parámetro de la opacidad. También podemos utilizar el desenfoque gaussiano. Muy bien, lo vamos a dejar así. Como podéis ver, con unas pocas pinceladas hemos conseguido crear un efecto tridimensional, utilizando variaciones de valor de un color. A partir del color base, hemos utilizado un valor más claro y otro más oscuro para crear sus luces y sombras. Vamos a repasar el trabajo que hemos ido haciendo. A partir de este color base, hemos ido haciendo unas pinceladas para crear la sombra. Luego hemos hecho el resalte de las luces, como si tuviésemos un emisor de luz aquí arriba a la izquierda que ilumina en esta dirección diagonal. Luego hemos añadido una sombra de contacto, el Ambient Occlusion, la cual nos asienta mucho nuestro elemento, el remache, sobre el fondo. Gracias a esta sombra que contornea el remache, parece que el remache ahora sí que está en contacto con el fondo. Ese es el objetivo del Ambient Occlusion. Luego hemos realzado las luces en su zona de mayor brillo y por último hemos creado una sombra que refuerza el efecto tridimensional. Esta metodología de utilizar capas con modos de mezcla, multiplicar, trama, e ir haciendo variaciones sobre el valor de un color, lo vamos a emplear para crear texturas hand painted.